la respiración de la libertad. En los años lejanos en que el viento vagaba por las colinas celtas y la lluvia trabajaba lentamente la tierra, en el noroeste de Britania vivía una pequeña tribu. No se jactaban de grandes ejércitos ni se enorgullecían de vastos territorios. Su mayor riqueza era el profundo respeto por la naturaleza, la maestría con la espada y el sentimiento indomable de libertad que ardía en sus corazones. En aquella tribu, en la tormentosa noche del año 90 después de Cristo, nació un niño, Oenomaus. La noche de su nacimiento el cielo parecía haberse partido en dos. Los relámpagos rasgaban la oscuridad y en lo profundo del bosque los lobos aullaban. Los ancianos de la tribu lo llamaban la ira del cielo. Para algunos era un mal augurio, para otros la señal de que había nacido un gran guerrero. El padre de Oenomaus, Branos, era un guerrero respetado en la tribu, la espada afilada, la mirada dura, pero el corazón tierno. Su madre, Nara, era una de las mujeres más sabias, conocida por su arte de curar. La noche en que nació su hijo, Nara tomó al recién nacido en brazos y durante largo rato miró sus ojos. Entre el estruendo de la tormenta susurró: «Este niño escribirá su propio destino». Ya desde bebé, Oenomaus era diferente a los demás niños. Callado, pero su silencio no nacía del miedo, sino de escuchar al mundo. Cada vez que llovía lo sacaban afuera para que conociera el olor de la tierra, para que tocara las piedras. Las tribus celtas no enseñaban a sus hijos solo con palabras, sino con la propia naturaleza. Criado bajo la sombra de los árboles, Oenomaus aprendió pronto a leer la dirección del viento, el aroma de la lluvia, las huellas de los animales. A los 4 años su padre Branos comenzó a enseñarle las tradiciones de la tribu. El niño tocaba con sus pequeñas manos la espada del padre, pero Branos siempre movía la cabeza. Aún no es tiempo. La espada debe ser la prolongación de tu aliento. Sin conocer tu aliento, no podrás conocer tu espada. Con los años, en los ojos de Oenomaus apareció una agudeza especial. Incluso siendo niño, su rostro era serio. Mientras los otros niños jugaban, él cazaba en los bosques junto a su padre o aprendía junto a su madre el poder curativo de las plantas. Los ancianos de la tribu decían de él: «Este niño un día nos protegerá». Su mayor pasión era observar los entrenamientos en la plaza de la tribu. El sonido metálico del choque de las espadas provocaba en él una extraña vibración. Ardía en su interior un fuego que aún no sabía nombrar. A los 12 años, su padre lo llevó por primera vez a un claro del bosque. El sol se filtraba entre las sombras, los pájaros volaban en silencio. Bran nos puso en el suelo 2 espadas de madera. «Ha llegado la hora», dijo. Oenomaus miró a su padre con una mezcla de emoción y temor en los ojos. Branos tomó una espada y le tendió la otra al niño. Con la espada no se juega, se le respeta. El primer entrenamiento duró horas. Aunque Oenomaus apenas podía manejar la espada de madera, no le tenía miedo a la derrota. Cada vez que caía, se levantaba. Cada golpe recibido lo obligaba a ordenar su respiración. Su padre quedó admirado de su resistencia. El camino hacia la fuerza pasa por caer y volver a levantarse, le dijo. Cuando llegó a la adolescencia, Oenomaus ya participaba en las asambleas de la tribu, encabezaba las cacerías y, cuando era necesario, dirigía pequeños grupos. La determinación de su mirada era advertida incluso por los guerreros más veteranos. Uno de los ancianos le dijo un día: «En ti habla la voz interior del guerrero. Esa voz es la que decide el destino de un hombre. Pero el destino a veces no sigue el camino que uno elige, arrastra al hombre hacia su propio sendero». Una mañana de primavera llegaron noticias desde más allá del Rin. Las legiones del Imperio Romano avanzaban hacia las tribus del norte. Roma ya no se conformaba con dominar el sur, quería someter también a las tribus libres del norte. Para los mapas romanos, las tierras celtas ya no eran un espacio en blanco, sino una nueva mina de oro que conquistar.
Los jefes de la tribu se reunieron esa noche en consejo. Alrededor del fuego, los rostros iluminados de los guerreros hablaban de las futuras incursiones romanas. Brano se puso en pie. Los ejércitos de Roma son numerosos, pero no tienen alma. Nosotros nacimos en la tierra de la libertad. No será fácil vencernos. Aquellas palabras animaron a la tribu, pero el destino volvió a jugar su propia partida. A finales de aquel invierno, en el alba, las legiones romanas atacaron las tierras de la tribu. Los guerreros celtas intentaron resistir, pero la disciplina, las armaduras y el número de los soldados romanos eran abrumadores. Entre el choque de las espadas, Oenomaus oyó gritar a su padre: ¡Huye! Al volver la mirada, vio a Branos rodeado por varios romanos. Oenomaus corrió hacia él en vez de huir. Uno de los soldados lo derribó al suelo. «Este niño parece fuerte», dijo un legionario. El otro se rió con sorna. «A esta edad no lo matemos. Nos será útil en la arena». Oenomaus gritó, se debatió, pero las cadenas se cerraron en sus muñecas. Buscó con los ojos a su padre. Branos lo miró por última vez. En sus ojos no había miedo ni arrepentimiento, solo un testamento. «Sé fuerte, hijo mío». Los soldados romanos prendieron fuego a la aldea. Las casas ardieron, el bosque olió a sangre. La tribu se dispersó. Mientras arrastraban encadenado a Oenomaus lejos de sus tierras, la última brizna de infancia que quedaba en él desapareció. En aquel instante, la naturaleza, el viento, la libertad, todo le fue arrebatado. Oenomaus ya no era un guerrero celta. Era un esclavo en manos de Roma. Días después, la caravana de encadenados avanzaba hacia las tierras romanas. Oenomaus, obligado a caminar de rodillas entre el barro y el agua de lluvia, oyó susurrar a un viejo celta que iba delante: «Roma cree que nos quebrará, pero a veces lo que se rompe se transforma en algo más fuerte». Aquellas palabras se grabaron en la mente de Oenomaus. Cuando la caravana llegó a Capua, apareció ante ellos una enorme construcción rodeada de muros de piedra. El Ludus, la escuela de gladiadores. Allí el destino de Oenomaus volvería a cambiar. Los instructores romanos los examinaron uno a uno. Escogieron a los más fuertes para prepararlos para la arena. La llama que ardía en la mirada de Oenomaus llamó la atención de los instructores. «Este niño», dijo uno, «lleva en las venas una sangre poderosa. Puede convertirse en un gran guerrero». Quitaron las cadenas de las muñecas de Oenomaus, pero pusieron nuevas cadenas en su alma. El día que pisó por primera vez la arena, sintió un escalofrío. Se dijo a sí mismo: «Aquí no lucharé, aquí viviré». En Capua los días eran implacables. Los entrenamientos se forjaban con sangre y sudor. Los gladiadores romanos repetían que había que ser fuerte. Él aprendía a sobrevivir. Cada mañana despertaba con el golpe de los mazos. Cada noche curaba sus heridas con las plantas que le había enseñado su madre. Un día, en un rincón del campo de entrenamiento, lo vio por primera vez. Gánicus. Audaz, rápido, burlón, pero con una inteligencia afilada en los ojos. Cuando Oenomaus luchó contra él por primera vez, cayó al suelo, pero su mirada nunca se apagó. Gánicus soltó una carcajada. «Eres bueno, pero serás aún mejor». Oenomaus levantó la cabeza, jadeando. «Caigo, pero no me rompo». Aquellas palabras gustaron a Gánicus. Desde aquel día nació entre ellos un vínculo, una hermandad, a veces burlona, a veces áspera, pero siempre sincera. Gánicus veía la ambición que ardía en Oenomaus. Oenomaus admiraba el espíritu libre de Gánicus. Mientras todos pensaban solo en derramar sangre en la arena, Oenomaus reflexionaba sobre el significado de la lucha. Un día Gánicus le dijo: «No naciste para luchar, naciste para liderar». Oenomaus guardó silencio, pero aquel silencio era una aceptación. El dueño del Ludus, Batiatus, había advertido el potencial de Oenomaus. «Este hombre es más que un guerrero, lleva una enseñanza dentro», solía decir. Y realmente, con el tiempo,
Oenomaus se convirtió no solo en maestro de los nuevos gladiadores, sino en brújula moral y de sabiduría para todos. Pero por fuerte que fuera, no era libre. Cada atardecer se sentaba en un rincón cerca de la enfermería y contemplaba cómo los rayos del sol se filtraban por los altos muros de la arena. Cada rayo de luz le recordaba las colinas celtas. En su interior repetía: un día volveré a escuchar la voz de la naturaleza. Pero Roma quería que nunca más oyera esa voz, y en lo profundo, el tintineo de las cadenas anunciaba la tormenta que estaba por venir. Oenomaus no lo sabía aún, pero aquel joven traído como esclavo a Capua sería uno de los 3 hombres que encenderían la chispa de la libertad: Spartacus, Gánicus y Oenomaus. El destino aún no los había reunido, pero el viento estaba a punto de cambiar de dirección, y así, tras años de entrenamiento, de victorias y de enseñanzas silenciosas, llegó la noche del levantamiento, la noche en que los gladiadores rompieron sus cadenas, incendiaron el Ludus y huyeron hacia las colinas. Oenomaus, Spartacus y Gánicus marcharon hombro con hombro. Aquella noche no solo comenzó la rebelión, nació la leyenda. Los meses siguientes fueron de victorias imposibles, de un ejército de esclavos que crecía como una marea, de derrotas romanas que hicieron temblar al Senado. Oenomaus ya no era solo un gladiador, era el maestro, el estratega, la voz que recordaba a miles de hombres por qué luchaban. Y llegó el día final. En un valle del sur de Italia, frente al inmenso ejército de Marcus Licinius Crassus, Oenomaus pronunció su última enseñanza: Roma nos odia porque no somos esclavos. Nos teme porque lo que asusta no es nuestra espada, sino nuestra alma. El alma de la libertad no cabe en cadenas ni en arenas. Hoy Roma quiere traernos la muerte, pero que sepan que, si morimos, seremos el eco de la libertad en estas tierras durante 1000 años. La batalla fue brutal. El choque de hierros, los gritos, la sangre tiñendo la tierra. Oenomaus luchó en primera línea hasta que una lanza romana atravesó su pecho. Cayó de rodillas, pero no soltó la espada. Spartacus corrió hacia él. Gánicus gritó su nombre. Oenomaus miró a Spartacus, sonrió débilmente y pronunció sus últimas palabras: la libertad es respirar. El aliento ahora está en ti, Spartacus. Y cerró los ojos. En ese instante sopló el viento, como si el viento de las colinas celtas hubiera viajado hasta aquel valle italiano. Spartacus alzó la cabeza al cielo y gritó: el maestro de la libertad ha muerto, pero el aliento de la libertad vive. Gánicus levantó su espada. Por él lucharemos. Y decenas de miles de gargantas rugieron al unísono: Oenomaus. Aquel grito hizo temblar incluso a los legionarios romanos. La muerte de Oenomaus fue el punto de quiebre de la rebelión. Spartacus y Gánicus siguieron luchando, pero el ejército ya estaba herido en su corazón. Crassus no comprendió aquel día la magnitud de lo que había matado. Para él solo había muerto un esclavo. Pero para la historia murió otra cosa: el maestro de la libertad, el sabio que desafió a Roma, el alma que rompió las primeras cadenas. Años después, su nombre aún se susurraba junto a las hogueras. Los campesinos contaban su valor, los esclavos hallaban esperanza en sus palabras, los guerreros tomaban ejemplo de su disciplina. Incluso cuando Spartacus cayó, el pueblo recordó sobre todo a Oenomaus, porque Spartacus fue el líder, pero Oenomaus fue la conciencia. Roma cayó, el imperio se derrumbó, el tiempo desgastó las piedras, pero una cosa nunca desapareció: el aliento de libertad que enseñó Oenomaus. En cada época, en cada país, cuando un puñado de hombres se alza contra la tiranía y pregunta: ¿cuál es el precio de la libertad?, la historia le susurra en silencio las palabras de Oenomaus: la libertad es respirar. Mientras tengas aliento, no hay cadenas. Y así, el niño nacido en las colinas celtas, el guerrero que se convirtió en sabio en la arena de Capua, el maestro que desafió al acero de Roma, siguió viviendo después de su muerte.
no en las páginas de la historia, sino en el corazón de todo aquel que cree en la libertad. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar. Cada semana seguimos revelando el lado oculto de los personajes más fascinantes de la historia.